Bienvenidos a una edición más de Blog de Notas. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Romy Patrón. En unos momentos más se va a conectar. Ella es psicóloga y pues el tema del día de hoy es la depresión. Entonces estamos muy emocionados de tenerla. Tenemos a la doctora Romy Patrón, es psicóloga, entonces el día de hoy nos va a hablar sobre la depresión en jóvenes y adolescentes en esta etapa de la cuarentena que es tan pesada nos la estamos llevando, ¿verdad? Estamos viviendo. Así Claro, es. y no solo la cuarentena. Claro que sí. Primero, muchas gracias por haberme invitado a participar en el blog de notas con esta plática de la depresión en la adolescencia, principalmente. Y nada más quiero compartirles. A ver. Ahí está. La depresión en la adolescencia. Vamos a empezar con una definición breve de lo que es la depresión, y es el trastorno del ánimo más frecuente en la niñez y durante la adolescencia. A nivel, los trastornos depresivos alcanzan el tercer lugar de los trastornos psiquiátricos. Durante la infancia alcanzan una prevalencia del 2%, cifra que aumenta hacia la adolescencia llegando al 8%. También podemos decir que una padece o ha padecido trastorno depresivo. Vamos a ver algunos síntomas de la depresión y me gustaría verlo por áreas. Vamos a comenzar con el área anímica. La primera es la tristeza. Todos en algún momento hemos padecido tristeza, ya sea por la ruptura de alguna relación, algún duelo, alguna pérdida de algún familiar, algún fracaso, etc. Pero la persona o el adolescente o el joven que está vivenciando un cuadro de depresión, la tristeza la experimenta de manera profunda, de manera persistente, se extiende o se prolonga en el tiempo. También podemos ver irritabilidad, se enoja por cualquier cosa. No solamente se enoja, sino se frustra. Su carácter es así, si de por sí, por la etapa en la que está viviendo el adolescente, de momento cambia de su estado de ánimo. Hay una sensación de vacío, de que algo le hace falta, que se genera en él angustia, se genera en algún momento ansiedad. También podemos ver que dentro de los síntomas está el nerviosismo, la fatiga, que tiene que ver con el cansancio, poca energía, sentimientos de inutilidad, o sea, no sirvo para nada, ¿para qué lo intento si no salen las cosas? Esto tiene que ver mucho con la baja autoestima y afecta demasiado. Como que pierde su valía, como que siente que nadie lo quiere, nadie los aprecia, como que no tienen ningún valor, y eso es son de los síntomas anímicos. Veamos algunos que tienen que ver con la motivación y la conducta. La apatía es falta de interés, falta de entusiasmo, falta de motivación que se pierde totalmente en el adolescente, en los jóvenes. Y también está presente la lexitimia, que tiene que ver con la dificultad de expresar lo que siente. O sea, ya no sabe qué es lo que siente, incluso cuando siente tristeza. Bueno, ¿en qué momento me sobrevino esta situación, este sentimiento? No lo saben expresar, solamente lo que saben es que lo tienden a localizarlo en su cuerpo. Está presente la anedonia, que tiene que ver con la dificultad de experimentar placer o interés.
Los síntomas cognitivos, pérdida de memoria, se te olvidan las cosas. Es muy difícil que el adolescente se concentre o ponga atención y de repente pierde totalmente la concentración en el estudio. Por eso muchas veces está ligado al bajo rendimiento escolar. Pensamientos negativos. Empiezan a tener esos pensamientos negativos muchas veces contra sí mismo, contra lo que les rodea, con la familia. Si, por ejemplo, hay situaciones en el hogar, empiezan a pensar, ¿sabes qué? Es mi culpa. Si hay dificultad entre padres o conflictos, va a estar pensando, es culpa mía. Si sucede algo en la escuela o con los amigos, empieza a tener una culpabilidad en exceso. Ideaciones muchas veces suicidas, siente de que ya no hay por qué vivir, pierden el significado de vida o intento suicida. Hay también síntomas físicos, tiene que ver con la alteración, en este caso del sueño, ya sea insomnio, no pueden dormir, dificultad para conciliar el sueño, o si no, hay hipersomnia, que es dormir en exceso, más de sus 8 horas, más a 12, 14 horas, quieren dormir siempre, así que o no duermen o duermen mucho. También la alteración, hay una alteración en el apetito. Dejan de comer, bajan significativamente de peso, como un 5%, o comen en exceso. Así que o dejan de comer o comen en exceso. Síntomas interpersonales, hay un deterioro en las funciones sociales, comienzan a aislarse, a no querer relacionarse con nadie, hay un rechazo, no quieren platicar, no quieren convivir. Entonces, de alguna forma se nota esto mucho en los adolescentes. Ok, podemos ver que mencionamos 9 síntomas. Para que nosotros podamos ver que un adolescente está atravesando a un cuadro depresivo, ocupa tener básicamente dos síntomas. El de baja energía, que es la disforia, o la anedonia, que es la pérdida del interés y del placer. O sea, no se interesa en sus actividades cotidianas, ya nada le llama la atención como antes, por ejemplo, que disfrutaba de estar con sus amigos, disfrutaba alguna fiesta, no, pierden totalmente el interés y no quieren muchas veces relacionarse con sus familiares. Así de que cuando menos estos dos factores, síntomas, ocupan estar presente, y 3 más de los 9 que mencioné. O sea, 5 síntomas para que a esa persona se le pueda diagnosticar que está atravesando un cuadro depresivo. Vamos a observar algunos desencadenantes, factores desencadenantes. Puede ser un factor el estrés. Todos los jóvenes vivencian estrés, sobre todo en esta nueva modalidad de clases, pasan mucho estrés, muchas veces es muchas tareas en exceso o actividades extracurriculares. Hay una presión social. Cuando el joven se enfrenta a una presión social, puede desencadenar depresión en su vida, sobre todo como hay cambios, están en ajustes, buscan identidad, su estima se está fortaleciendo y muchas veces cuando la presión social está ahí haciendo sombra, busca compararse con alguien, con los demás, y muchas veces los estándares de belleza, los estándares de encajar, de ser parte de, son muy altos. Y los jóvenes muchas veces caen, su estima se baja y es un factor desencadenante de la depresión. Pérdida familiar, relaciones amorosas, aquellos que no soportan terminar o dar fin a una relación, muchas veces los lleva a la depresión. Otros son divorcios
de padres, economía familiar. Este es un punto también muy, muy fuerte, muy delicado. En una ocasión supimos de porque mi esposo es maestro, no les voy a decir la escuela, ¿verdad? Ni la alumna. Esta señorita necesitaba ir a una fiesta y su mamá pues trabajaba en labores del hogar y ella necesitaba un tinte, o sea, arreglarse para ir a esa fiesta. Acuérdense de la presión social o el deseo de pertenecer y de estar en el nivel de los demás. Ella le solicitó a su mamá, pues, economía para comprarse el tinte. Yo creo y se considera que ya traía algo de algún historial ella o algunos síntomas que no se había dado cuenta la mamá o no había ya comentado, que cuando la mamá le dijo que no había, que en ese momento no tenía para comprarle el tinte, ella se quitó la vida. Entonces, este es un factor muy fuerte por el que se puede desencadenar el trastorno depresivo en los adolescentes y jóvenes. El bullying es muy fuerte cuando no lo saben afrontar y cuando nosotros somos muchas veces copartícipes aunque no lo queramos aceptar, el bullying, o muchas veces podemos ser participantes, es decir, hasta aquí, poder hablar para proteger a la persona que está sufriendo, porque a veces se quedan ellos, no tienen esa capacidad de expresar o de defenderse. Entonces el bullying muchas veces ha llevado a la depresión a muchos adolescentes y jóvenes. El maltrato físico, ya sea dentro de casa, con los padres, con los hermanos, con algún amigo, es un factor desencadenante. Cambio de residencia, este es otro factor porque dejan amigos, dejan experiencias que forman parte de su vida, de su historia, entonces hay como un desequilibrio en sus emociones y también puede resultar un factor desencadenante. ¿Qué podemos hacer ante esta situación, ante aquellos adolescentes o jóvenes que podamos ver que en algún momento puedan presentar algún síntoma? Poder ayudarlos, poder orientarlos, poder ser amigos verdaderos y poder decirles que hay una solución, que hay una alternativa. Vamos a ver, buscar ayuda, invítalo a buscar ayuda. ¿Sabes qué? Exprésate, platica con tus padres, verbaliza lo que sientes. ¿Qué es lo que sientes? Un vacío, angustia. Platícaselo a tus padres. ¿Sabes qué? Probablemente te digan, no, es que yo no tengo confianza con mis padres. Bueno, platícale a alguna amiga, algún amigo, o dame permiso a mí de poder decirle a tus padres o a alguien de confianza para poder ayudarte. Entonces nosotros podemos hacer la diferencia en la vida de algún adolescente o de algún joven y para no lamentarnos después. Vamos a invitarlos a buscar ayuda, sobre todo en la familia, y cuando ya los padres escuchen que el joven o el adolescente necesita ayuda, es importante que se le canalice con el médico general o con el médico familiar. El médico sabrá canalizarlo con el psiquiatra y de la mano trabajará con el psicólogo. Entonces, probablemente se le aplique un tratamiento farmacológico y a la vez un tratamiento de psicoterapia y poder ayudar de alguna forma a los jóvenes que ahora más que nunca están necesitando apoyo. Y si tú conoces a alguien que esté padeciendo algún trastorno depresivo o ya sea leve, y muchas veces ya empieza a ser más delicado cuando es moderado y severo, oriéntalo, apóyalo, invítalo a crear vínculos emocionales, diálogo, comunicación, eso es muy importante. Pues hasta aquí ha terminado esta plática. Yo no sé si tengan alguna pregunta. No, la verdad es que todo está
demasiado explicado. Creo que, pues, como usted mencionaba, los síntomas son dos síntomas muy comunes en los jóvenes, pues es la baja energía y la pérdida del interés. Yo creo que se acordarán mis compañeros que yo les comentaba que a mí en secundaria Sí. me bulleaban, como ahorita le llaman, ¿no? El bullying, me molestaban. Ujú. Así Entonces, es. a mí se burlaban porque, pues, estaba gordita, porque tenía acné, porque, bueno, un sinfín de cosas. Creo que los adolescentes a cierta edad somos muy crueles. No pensamos el impacto de nuestras palabras, no pensamos el impacto que tienen nuestras palabras o nuestro comentario en la vida de otro joven que apenas está desarrollando su, ¿cómo se podría decir? Está desarrollando su identidad, ¿no? Entonces les comentaba yo que era muy triste porque yo todos los días llegaba a mi casa y lloraba. Llegaba a mi casa a llorar, llegaba a mi casa a llorar. Yo no tenía, como usted mencionaba, la confianza de decirle a mis padres. Ujú. Pero, como usted mencionaba, tenemos que, si, nosotros siempre nos damos cuenta de los niños que son aislados, de los muchachos que son aislados, de los muchachos que no conviven, que no tienen metas. Siempre uno se da cuenta porque lo transmiten. Es algo que transmites y es algo que es obvio que la gente lo va a notar. Así Entonces, es. es importante que nosotros les demos la pauta para que ellos abran pues, su corazón, sus sentimientos y saquen lo que en verdad traen, porque, pues, por ejemplo, en mi caso pues no fue tan grave porque logré como sobrellevarlo, pero hay otra gente, como usted mencionaba anteriormente, que ha llegado al borde del suicidio, ha llegado a atentar Claro. contra su vida. Y para eso es este canal, para esto es este proyecto. Nosotros Claro. invitamos a las personas a que nos escriban si se sienten mal, si sienten que necesitan platicar con alguien, pueden escribirnos a nuestro Instagram por DM, pueden escribirnos por Facebook también, contarnos cómo se sienten. Siempre va a haber un espacio para ellos o para el que quiera pues transmitir o explicar o contar o platicar su situación, porque lo más importante de todo es hablarlo. Y entre más lo Claro. hables, como que más normalizas, y quizás no lo normalizas, pero como que ya no te afecta de la misma manera, ya no tiene el mismo impacto. Sí, así es. Y fíjate que es una ganancia que cómo lo superaste, de alguna forma sin saber o conocer, me imagino usaste alguna herramienta sin conocerla. Entonces, lo más importante aquí es que estás invitando a que los adolescentes y los jóvenes se acerquen para que ellos también puedan ser ayudados de alguna forma. Bueno, tú lo superaste sola, pero qué bueno sería que se busque ayuda profesional y se les pueda transmitir herramientas con las que ellos puedan afrontar sobre todo el bullying, porque como decías, es muy fuerte, es muy difícil, las palabras lastiman y destruyen la autoestima. Y hay que trabajar muchísimo, sobre todo en la autoestima del adolescente, del joven, porque están en esa etapa de formar, como decía, su identidad, de formar, de buscar con quién identificarse. Y cuando no tienen fortalecida la autoestima, son más vulnerables a ser lastimados y a que pueden caer en ese cuadro depresivo y ellos de alguna forma, yo me imagino que se patalean y buscan la manera de poder salir adelante, pero por falta muchas veces de herramienta y de la manera de cómo afrontarlo, muchas veces se han sumergido en el cuadro depresivo y muchos lamentablemente no lo han Sí. contado, ¿verdad? De hecho, eso es verdad. Por ejemplo, al menos yo creo que, como dice Kay, es bastante importante de que, digo, muchas veces aquí, por lo que veo, hay un problema es de que hay muchos jóvenes que como no tienen acceso o al alcance mucha de esta información, muchos no logran identificar qué es lo que les está sucediendo en el momento o qué es lo que sienten. La razón por la cual yo digo esto es porque lo he visto con muchos amigos
y hay una persona muy cercana a mí, demasiado cercana que ni yo mismo lo noté por falta de información, se podría decir, de conocimiento. Y esta persona, de hecho, cumplía con varios requisitos, el dormir en exceso, por cualquier cosita explotaba así muy rápido esa persona. Y demasiado desinterés en las cosas, o sea, era como que no me interesa salir, no me interesa ver a tal persona, o sea, no le interesaba nada. Pero a nosotros ya se nos había hecho normal, incluso hasta a esa persona se le había hecho normal, o sea, como que pues ver las cosas así o ser así, porque como ella decía que es que así me siento, y era como que nosotros de que, ok, yo personalmente sí llega en algún momento pensar de que tiene algo más, o sea, no es normal que sea así. Entonces yo me ponía a platicar con esa persona y esa persona, en el momento que me intentaba explicar qué era lo que sentía, ni ella misma lograba entender o expresarse bien qué era lo que sentía, porque me decía que es que simplemente son muchos sentimientos muy profundos, o sea, son... Sí, o sea, me imagino que una persona que está pasando por una situación, pues ha de tener unos sentimientos muy profundos, o sea, más que nada... Sí, o sea, hasta el punto en el que ya ni sabes cómo interpretarlo, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que también es bastante importante este tema, hablarlo en muchos medios, y uno de ellos en especial sería la escuela, que es donde pues Así más es. podemos tener al alcance a muchos jóvenes, adolescentes, etcétera, y darles esta plática, porque, ejemplo, esa persona es demasiado cercana a mí, entonces o sea, llegó un punto en el que esa persona solita dijo, ¿sabes qué? Ni yo sé qué está pasando en mi mente, ocupo ayuda. Así simple, o sea, fue lo único que dijo y pues lo primero fue como que vamos con un psicólogo porque pues es la persona que te puede ayudar, porque aunque nosotros lo intentáramos, pues simplemente no, ¿verdad? No teníamos ni suficiente conocimiento acerca del tema ni para detectarlo. Entonces, así estuvo. Ya con el paso del tiempo, sí se ha visto una grande mejora en muchos aspectos con esa persona que pues es cercana a mí. He visto demasiados cambios grandes, tanto como en su actitud, también en la irritabilidad. O sea, ahorita es de que le hablo o hago una pregunta o etcétera, y pues normal, o sea, porque antes, o sea, de hecho es bastante impresionante a qué punto pueden llegar como que los síntomas o esas cosas, porque yo me acuerdo que antes era como que me acercaba y explotaba así, o sea, explotaba con verme y era como que, oye, cálmate, o sea, estoy aquí Así porque es. quiero platicar contigo, o sea, ¿cómo te sientes? Y a veces se sentía tan mal que decías que no quiero platicar. Entonces, sí es un problema a tomar en serio, ¿verdad? Así es. Porque esta persona, yo me acuerdo que llegó un punto que fue cuando ya nos preocupó, que nos decía, ¿sabes qué? Es que yo me quiero ir de la casa, o sea, yo no quiero estar aquí con nadie. Y ya después con el paso del tiempo, con la terapia, etcétera, pues fue mejorando bastante Claro. a tal punto en el que esa persona reconoció que sí, o sea, que estaba pues, mal en ciertos aspectos, que pues ocupaba ayuda. Puede que nosotros no, por ejemplo, yo siempre le dije, puede que yo no sea un experto en el tema, le digo, pero siempre vas a tener una Así persona que te es. escuche y con quien te des. Y yo creo que eso es algo muy importante en las personas. O sea, puede que no les logramos resolver el problema, pero con que esa persona te escuche, con que sientes que alguien te está poniendo esa atención, que quizás nadie te está dando, que quizás tú pides a gritos, en silencio, y que alguien venga y pues platique contigo y te diga que hay alguien aquí, platica, y que simpatice contigo en cómo te sientes, yo creo que eso es un gran alivio, porque incluso yo personalmente, como cualquier adolescente en su tiempo, también pasé por en un cuadro depresivo, ¿verdad? Que igual superé yo mismo, pero pues cuadro depresivo de esos amorosos, entonces sé que Ajá. no, bueno, al menos yo no lo sentí tan relevante, ¿verdad? Pero, ok, pero mira, eso es importante, que tú das tus oídos, le prestas atención, ellos observan tu conducta y dicen, ok, hay alguien que me escucha, hay alguien con quien cuento, ¿sí? Que es muy diferente a la actitud de aquellos jóvenes que observan a alguno de los jóvenes o de sus compañeros que se aíslan, compañeros callados, compañeros que son introvertidos, pero esos compañeros, en vez de acercarse a platicar cómo estás, yo estoy aquí, te presentes como un amigo,
Lejos de eso, muchas veces, mira, ahí viene el callado, mira, ahí está el que no habla, el que le comió la lengua el ratón. Entonces, empiezan a ser atacados y en vez de ser ayudados, se hunden más en la depresión. Entonces, se ocupa personas como tú con esa actitud, dispuestos a ayudar, a hacer la diferencia en la vida de alguien. Tú no sabes que con tu sonrisa o con tu mano amiga vas a poder, estás en ese momento librando a ese adolescente, ese joven, quizá de un pensamiento que lo está llevando a quitarse la vida. El pensamiento tiene que ver mucho para la conducta que posteriormente vamos a tomar. Entonces, es muy importante que el joven, el adolescente, el joven, tome esa actitud de ser empático, de ser buen amigo, de acercarse, de platicar, de abrir canales de comunicación. ¿Sí? De ser solidarios más que todo, tratar de entender por qué está pasando o por qué situación está pasando la persona, porque a veces decimos, ay, a mí qué me importa. Y el ser apáticos transmite mucha negatividad, y el ser negativos yo creo que es lo peor que podemos ser. Una persona negativa muy difícilmente es apoyo para otra que en verdad necesita. Y muchas veces... Lo más importante, creo que lo más importante es ser empático, el ponerte en su lugar realmente. O sea, sabemos de que no podemos sentir lo que ellos sienten, pero el tratar de comprenderlo, el tratar, o como dice Andrés, el escucharlo realmente, eso les ayuda mucho. Así, sin criticarlos y sin juzgarlos. Exacto. Realmente lo que ellos esperan es que los entiendas, que los comprendas, que los escuches. Bueno, desde mi punto de vista, porque yo llegué a sufrir bullying, llegué a sufrir acoso, llegué a sufrir muchas cosas como la mitad de este grupo. Exacto. Por mi parte, yo no entendía por qué lo hacían. Realmente yo no sentía odio ni coraje. Yo solo trataba de comprender qué sentía este joven al hacerme inferior a mí. Y lo que concluí al final fue de que él pasaba por un momento peor cuando comencé a hablar con él de una manera más dialogada de que, oye, ¿por qué te hice algo? ¿Te molesté en algo? Y este chavo, este conocido chavo, dice, no, es que no sé por qué lo hago. Realmente yo no sé por qué te hago sentir así. Yo no sé por qué no sé qué. Y ya investigando, encuentro de que este caballero tenía problemas tanto personales como familiares, y hablando con él hasta cierto punto se calmó, se relajó un poco más. ¿Sabes que muchas veces las causas del bullying es cuando hay mucho problema en casa, cuando hay mucho maltrato, cuando a veces los padres le hablan a ellos en vez de por su nombre? Y yo a veces le digo a mis pacientes que en casa a veces hay un zoológico, porque a veces empezamos con que, oye burro, oye tú, pareces un perro, pareces una vaca comiendo. Entonces ponemos nombres, ponemos más que nada apodos, hablamos de esa forma a nuestros hijos y los muchachos aprenden. O sea, muchas veces nuestra conducta se aprende en casa. ¿Sí? Si no te vayas lejos, observa cómo a veces se le hace bullying a un personaje público en las redes sociales. Mira cómo los propios padres se expresan, el lenguaje que utilizan, la escritura que utilizan. A veces, en vez de tratar el problema, muchas veces político, que es lo que más observo, se ataca a la persona, se le hace bullying, se le pone apodos, se le denigra. Entonces, muchas veces eso lo aprendemos en casa y se repite en la escuela. Y sobre todo el maltrato emocional, verbal y físico, cuando hay muchas cosas, mira, todo está interiorizado. ¿Con quién me desquito? El primero que yo observe en la escuela, exploto y entonces vuelco todo lo que yo traigo por dentro con mi compañero y comienzo a hacerle bullying.
Sí, de hecho, eso es verdad. Yo me acuerdo que yo tuve un compañero cuando iba en cuarto de primaria, recién había llegado a Tabasco, precisamente. Y me acuerdo que ese compañero, que en paz descanse, se llamaba Pedro, mi amigo. Y me acuerdo que la manera en la que nos conocimos fue porque él me quiso hacer bullying a mí. Pero pues éramos dos niños y yo me acuerdo que esa ocasión nos agarramos a golpes. Imagínate, dos niñitos en cuarto año agarrándose a golpes. Tenía yo 10 años precisamente. Y me acuerdo que como yo estaba recién llegado, etcétera, y pues quizás mi acento de acá del norte, pues también le pareció bastante curioso a él y como que dijo, pues vamos a hacerle bullying a nuevo, ¿no? O sea, es lo normal de que bullying a nuevo. Entonces, yo me acuerdo que yo nunca me molesté con él. Por mi personalidad, a como soy yo, yo me acuerdo que nos peleamos, nos agarramos a golpes, pero yo no me quedé molesto con él. Simplemente fue como que, ok, me peleé por primera vez. El punto es de que hubo una segunda pelea, una tercera, entonces ya en la tercera fue como que, ok, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nos estamos agarrando a golpes? ¿Y cuál es tu odio contra mí? Y pues realmente no era como que había un odio, simplemente era como que se quería desquitar conmigo, porque como me veían vulnerable, nuevo, sabía que casi nadie me iba a defender. Entonces era como que, ok, o sea, nada tonto. Bueno, el punto aquí es de que con el paso del tiempo que él y yo nos fuimos conociendo, yo me di cuenta del por qué se portaba de ciertas maneras. La situación aquí era de que pues él en su casa estaba teniendo problemas familiares pues muy feos, o sea, para su edad, para nuestra edad. Yo tenía 10, 11 años y yo me acuerdo que su papá tomaba mucho, era alcohólico, su mamá se tenía que levantar siempre temprano para irse al mercado y pues vender empanadas, eso y el otro. Él vivía en una casa pues donde tenían gallinero, etcétera, o sea, casi un rancho. Entonces, quizás por su situación familiar y económicamente, pues él se sentía muy para abajo. Yo me acuerdo que él trataba mal a las mujeres, a mis compañeras, pero pues obvio, yo me imagino que ese ejemplo lo agarró de su papá, pues al momento de que golpeaba a su mamá, porque también sufría una situación así en que su papá alcohólico, mal económicamente, pues es como que el ambiente ideal para la depresión, yo creo, en un niño, ¿no? Para que se desarrolle la depresión. Entonces, yo me daba cuenta que él trataba mal a las compañeras, o sea, el punto de que el niño estaba mal. Entonces, yo quizás empaticé demasiado y yo lo quería ayudar, por ejemplo, en el sentido de que yo le decía que, oye, es que no debes de tratar a las niñas así, tienes que tratarlas de una manera bien, si quieres que ellas se traten bien a ti también, porque él decía que no, es que me pellizcan, me pegan, me dicen apodos, y yo decía que, ok, sí, le digo, lo hacen porque tú las molestas ahí y las tratas mal, le digo, si no lo hicieras, le digo, no creo que te hicieran eso. Punto es que pasó cuarto, quinto, sexto año y sí mejoró, o sea, nos empezábamos a juntar mucho porque él precisamente vivía cerca de mi casa también, a unas 2 cuadras. Entonces, quizás yo empecé a influenciar mucho en él. O sea, yo creo que empecé a influenciar mucho en él en muchos aspectos, tanto como mejorar modales y pues más que nada sí se veía bastante alegre porque yo me acuerdo que mi mamá lo conocía, mi mamá después conoció a su mamá, o sea, porque yo sí empecé a tener mucho contacto con él porque a pesar de que yo estaba chico y no comprendía exactamente bien qué era lo que estaba sucediendo, yo simplemente quería ser su amigo y hacerlo sentir mejor, como cual niñito. Entonces, yo me acuerdo que la última vez que lo vi era cuando tenía yo unos 12 o 13 años y yo le dije que, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir del estado, échale ganas, no te me hundas en la depresión, sigue ayudando a tu mamá, o sea, ayúdale, o sea, distrae tu mente, haz esto, haz el otro. Así estuvo, pasa un año, 2, lo vuelvo a ver ya cuando tenía yo unos 15, 16 años, no, 15 para ser más exactos, y el punto es de que pues todo bien, y él me decía que no, es que pues ya estoy un poquito mejor, ya me siento mejor, ayudo a mi mamá en esto y el otro, y así estuvo. Después ya con el paso del tiempo me vine a enterar de que pues él tenía unos problemas económicos igual muy fuertes porque pues había sido un divorcio, ya es que se reparte eso lo del terreno, o sea, un gasto, ¿no? O sea, entonces él como que le volvió a pegar pues más fuerte y más porque pues ya teníamos 16, ya para nuestra edad pues ya estábamos en secundaria, prepa y ya era un diferente ambiente, entonces quizás el entorno social lo afectó mucho a él. A tal punto en el que pues se suicidó y digo, a mí hasta la fecha me duele porque
yo lo conocí cuando éramos unos simples niños. Entonces, saber toda esa historia y de que yo había logrado simpatizar con él, que yo había logrado incluso influir en él, pero que por el paso del tiempo y el ya no tener ese contacto o ese apoyo de amigos, quizás, pues lo llevó a tal decisión. Sí me preocupa bastante. Ejemplo, al menos a mí me han dicho que, oye, debería ser psicólogo y psiquiatra, porque soy muy bueno como que llegando a las personas, platicando con ellas de que, ok, ¿qué pasa? O sea, que, no sé, no soy todo un Tienes experto, compasión, tienes compasión, tienes empatía, te identificas con ellos, con el dolor ajeno, o sea, y yo me imagino que como también por tus experiencias, por lo que has vivido, vienes como que equipadito, aunque no te des cuenta, equipadito, como para que tú digas, ok, yo ya traigo una cierta equipaje y tú dices en esta área como que, porque me dices que también sufriste bullying. ¿No? Sí, por parte de él. Claro, entonces, pero... como que ya tu corazón se vuelve más compasivo y dices, yo lo viví, yo no quisiera que los demás lo sufran. Es que esa es una de nuestras participaciones en la sociedad. Nos volvemos indiferentes, apáticos. Mira, créeme que ciegos y sordos, mudos, porque aunque veamos muchas veces en la escuela o, por ejemplo, en la secundaria, incluso empezamos primaria, secundaria, prepa, nos damos cuenta y observamos cuántos alumnos son bulleados, cuántos alumnos son objeto de burla y nosotros, mira, como que no vemos porque no nos queremos meter en problemas. Porque, como decía en la información, fíjate, el suicidio, la depresión viene a tener el primer lugar, o sea, el suicidio por depresión, el primer lugar. Y el suicidio es la tercera causa de muerte entre los niños y los adolescentes. O sea, está terrible. Y nosotros ocupamos tener una participación activa, incluso en medio de la escuela. ¿Sabes qué? Yo en algún momento ejercí lo del magisterio y me ponía muy pendiente de aquellos niños que estaban atravesando bullying. Muchos expresaban, ya me he lesionado, me he cortado, porque tengo tantos problemas y además sufro bullying de tal persona. O sea, llegaban a abrir su corazón, pero yo te pregunto, ¿dónde están los padres? ¿Dónde estaban los padres? Es que muchas veces hay como confusión. Por ejemplo, los adolescentes pasan etapas muy difíciles y cambios fisiológicos, biológicos, psicológicos. Entonces el padre dice, bueno, está acostado porque de por sí es flojito, ¿verdad? No habla por su carácter, porque de por sí es enojoncito, de por sí heredó el carácter de su papá o de su mamá o de su tía. Entonces, como que los padres no dan crédito que el muchacho esté empezando a tener un cuadro depresivo. Justifican. Exacto. Entonces, nos hace falta educación, sobre todo nos falta obtener herramientas para saber, ok, cómo voy a identificar en mis hijos ese cuadro depresivo. Y muchos papás y mamás, ¿no sabes qué? Levántate, ya deja de estar de flojo, ya deja de estar así llamando la atención. Y no saben cómo canalizar a sus hijos en esa situación. Incluso cuando el hijo, o sea, le dice de que los lleven con un especialista, ya sea al psicólogo, dicen, no, ¿por qué? Si tú no estás mal, tú estás bien, tú no estás loco. Porque dan mucho. De hecho, eso es uno de y los es que la mayoría de las veces, perdón, inicia el bullying desde casa. Yo conozco una persona que desde chiquito, es que tú no sirves para nada, es que tú eres un flojo, es que tú eres esto, eres lo otro, tú cuando seas grande vas a hacer tal cosa, no lo vas a hacer, y etcétera, etcétera. Entonces esta persona creció con esa ideología, con esas humillaciones dentro de casa, con esa creencia. Y no sé qué esto signifique esto, pero te bulean en casa y también en la escuela. Entonces ya no tienes un ambiente seguro o un apoyo o un colchoncito en donde tú llegar. Un ambiente cuando sano, esta persona, así. ningún ambiente sano. Cuando esta persona crece, se vuelve enojón, retraído,
una persona que no habla, porque esta De persona hecho, no habla. de hecho, Habla, ajá, no, continúa, perdón, continúa. o sea, habla solamente como si le preguntan, contesta. Si no le preguntan, no contesta. Si le hablas, te habla, y si no, no te habla. En casa, la misma situación. Ahora pasa él a secundaria, y él era una persona que se le olvidaba la mochila en casa. Llegaba a secundaria sin mochila, y muchas veces, ay, qué chistoso, se te olvidó la mochila. Pero ¿hasta qué grado estás tú desinteresado por la vida o desinteresado por la escuela que hasta la mochila se te olvida? Claro que Este, sí. pasa secundaria, bueno, secundaria la termina porque ya de veras era la única manera. Prepa no la inicia, y mucho menos universidad. Y en casa la misma situación. Es que eres un burro, eres un flojo, eres esto, no sirves para esto. Así es. Hasta que llega Tienes a formar parte de su vida, lo cree el joven, el adolescente, el niño lo cree. Y lo cree porque está recibiendo la observación de parte de personas queridas. ¿Sí? Exactamente. Y aparte de maltrato psicológico, es maltrato físico, porque eran golpes tras golpes. Te portaste mal, golpe. No hiciste la tarea, golpe. En la junta de la escuela me dicen que no haces tarea, que no es. Y en vez de canalizar que está pasando por un cuadro depresivo, te pego, y además de que te pego, te insulto. Entonces, es una Así es. situación difícil cuando no sabes cómo buscar ayuda, cuando no sabes cómo buscar ayuda, porque la historia termina en que esta persona ya trabaja, ya es un adulto, y nada más tiene secundaria. Y además de que tiene secundaria, sigue viviendo en casa de sus padres. Hasta ese grado llegan a veces, o llegamos a veces, a dañar a una persona hasta el punto de que no puede valerse como, ¿Por sí mismo? no, quizás no valerse por sus mismas fuerzas, sino dejarlo sin dignidad. Y depende cómo afronten o las situaciones, porque, por ejemplo, en una casa pueden vivir 5 personas, 6 personas, y pueden tener padres, por ejemplo, un padre drogadicto, un padre alcohólico. De los cinco elementos o miembros de la familia, probablemente alguno repita la historia, otro le parezca que qué le importa, otros dicen, bueno, yo no voy a ser como mi papá, yo voy a ser diferente, y se propone estudiar, se propone salir adelante. Y otro dice, pues yo mejor me quedo aquí flojeando, total, viviendo así como mi papá es igual. O sea, todos afrontamos las situaciones de diferentes maneras, y tú dices, yo cambio mi historia porque yo quiero afrontarla de esa forma, yo no quiero repetir ese patrón de conducta, pero otros se quedan allí, otros ya no pueden salir y van repitiendo la historia, se casan y la historia de sus padres la repiten, y así se van, y no porque no tienen las herramientas para mejorar su calidad de vida. No pueden afrontar las situaciones porque ya no hay resiliencia, no aprendieron tolerancia, no tuvieron herramientas pues para poder afrontarlas. Está buenísima esta charla. Bueno, la verdad es que está muy Yo creo buena que este hay que hacer uno especialmente para el bullying, ¿verdad? Ese es Sí, sí, creo que lo vas a... Antes de cerrar, Andrés, ¿querías comentar algo? Ujú. Pues de hecho era un comentario bastante largo. A Entonces, ver. si se ocupa retirar, pues la verdad no hay problema, lo puedo dejar No, Le guardado. agradecemos mucho su tiempo, Bueno, solamente iba a Muchas comentar gracias. de como había dicho esta de Valeria y Kate. Por ejemplo, uno de los problemas que aquí en México precisamente es de que si piensan en psicólogo o psiquiatra es de que es para locos. Entonces dices tú, ok, o sea, eso también yo creo que ese es un problema de ignorancia, y pues más que nada dentro de la educación, del sistema educativo, porque, o sea, un psiquiatra, un psicólogo no es para locos, o sea, no, o sea, yo creo que tienen muy mal ese concepto, ¿verdad? O de que piensan,
Digo, sí me imagino el porqué y yo, digo, por lo que he leído, ejemplo, todas estas situaciones que estuvimos platicando, ejemplo, como la de mi amigo Pedro, que en paz descanse, estuve yo, bueno, viendo en otros casos que, como por lo que escuché también de la doctora, dijo que, ok, depende cómo la persona maneje la situación de lo que está sucediendo en su ambiente. Porque sé que esto no tiene nada que ver con el tema, pero sé que en base a esas situaciones, dependiendo cómo él las tome, puede ser un factor desencadenante. sí, desencadena otros problemas psicológicos, por lo que, bueno, por lo que yo estuve viendo en documentales y así, sí puede desarrollar incluso psicópatas o otros tipos de trastornos. Así es. No, pues, ya para cerrar y no quitarle más tiempo, ¿qué recomendaciones nos daría para estos tiempos de pandemia? En el momento de la depresión, ¿cómo podemos ayudar a alguien? ¿O qué nos recomendaría? Oriéntenlos, por favor, para que busquen ayuda. Como les dije al final de la plática, motívenlos para que abran canales de comunicación con sus padres, que verbalicen. Acuérdate que cuando a veces hay esa tristeza, si es un cuadro depresivo, hay una tristeza profunda, esa es una tristeza que se prolonga mayormente arriba de 2 meses. Entonces, no saben ni explicarlo. Entonces, bueno, cuando menos que se esfuercen por verbalizar, ponerle nombre a lo que sienten. ¿Sabes qué, papá, mamá? Yo siento una angustia, yo siento un vacío. Que puedan ellos comunicarle a sus padres. Y también ustedes de alguna forma apoyarlos, pues de alguna manera relacionarse con su familia. El joven puede influir de alguna forma con sus familiares, sus papás, y hacerles notar algo así como que tiene alguna situación tu amigo, algo así, y eso te lo va a agradecer muchísimo él o ella, ¿no? Entonces es una forma de poder ayudarnos, de abrir canales de comunicación, la amistad, ese hombro de poder que tengan confianza contigo, que seas discreto, ¿sí? En lo que te platique, pero sí es muy importante que lo diga y que busque ayuda profesional. ¿Sí? Claro. También una de las cosas que podemos hacer, ayúdalo, dile, mira, vamos a platicar, hablemos sobre cuál es tu proyecto de vida, porque una de las cosas es que el joven pierde significado de vida, pierde el sentido de vida y no tiene interés por nada. Hablemos sobre proyectos de vida, cómo te ves en 1 mes, en 2 meses, escríbelo, realiza o redacta tus proyectos de vida, y eso es una forma de que poco a poco el joven pueda tener un poquito de motivación para vivir, pero sí, la ayuda profesional es imprescindible, con un médico general, con el psiquiatra o con el psicólogo. Bueno, muchas gracias, la verdad, por esta plática. La verdad es que es un tema que tiene mucha tela de donde cortar, es un tema muy extenso y la verdad muy importante. Para eso es este canal, para eso es este proyecto, para las personas que necesiten platicar, las personas que necesiten ayuda. Tienen unos amigos aquí, somos 4 amigos que los podemos escuchar. Es importante que dejar en la caja de descripción el número y la información de la doctora Romy claro que sí. Para cualquier persona que esté interesada en contactarla. Ella hace sus sesiones por Zoom, entonces... Claro que sí, cuando es un asunto también muy delicado, de urgencia, o por ejemplo, cuando es cuestión de vida o de muerte, ya entonces lo valoro y podemos hacer una cita o terapia presencial. Entonces estoy a sus órdenes, ese es mi teléfono, si quieren anotarlo, es el 99 91 04 03 98. Cita previa, con gusto. Estoy para atenderles y muchas gracias por la invitación a los 4. Les deseo éxito en este blog de notas y créanme que van a llegar muy lejos y sobre todo, como decía Ángeles, no. Andrés. Ángel, Andrés. Las pláticas a los padres, porque ellos ocupan mucho apoyar a sus hijos, para los padres y en las escuelas. Gracias a usted por su tiempo. Te lo agradecemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
No olviden suscribirse, compartir, comentar, darle like y activar la campanita para que les avise cuando subimos nuevo video.